Hola, bueno, mi nombre es Franco López, soy alumno del Instituto JPJ Lindhard de Moreno. Y bueno, este es un trabajo práctico para el profesor Bertolani de la materia de Reflexión Filosófica, donde vamos a abordar el tema de la película Los Coristas eh, en relación con textos que fueron trabajados en clase. Para comenzar, vamos a abordar la película desde el punto educativo, o sea, desde la vista educativa, eh, y vamos a, a contar un poco de qué se trata. Se trata de la vivencia de Lou Mathieu, que es un supervisor y un profesor de música que llega a, a un internado para chicos sin padres o con, o sea, o chicos que tienen problemáticas. Esto se da en la década de 1930 en Francia. También se observan varios aspectos a lo largo de la película, donde en primer lugar vemos al director del lugar, quien administraba todo el orfanato o internado de forma autoritaria y, y dirigido a lo que son, o sea, sus decisiones para poder mantener ese orden, por así decirlo, dentro del orfanato. Y también vemos que hay un profesor de educación física, de matemáticas, un supervisor y un cura, que serían los demás educandos de este lugar. El otro aspecto de la educación que vemos es cómo el director, o sea, la educación que aplica tanto a los alumnos como a los profesores, que los profesores en realidad seguían la filosofía del director, que no era, a ver, los alumnos que no acotaban las órdenes, eh, se les aplicaba el castigo de acción-reacción, que básicamente eran golpeados o encerrados en un cuarto oscuro para que digan la verdad sobre alguna macana, por así decirlo, que se haya mandado. Es una educación de tipo conductista, donde el alumno es considerado un objeto de experimento, como por así decirlo, porque solamente tenía que seguir las reglas del director o de los profesores. Y no se entiende el objetivo, o sea, no es que no se entiende, sino que no se cumple ese objetivo principal, que es el de la educación, que es que los chicos aprendan, sino lo que menos interesa es el desarrollo de cada uno. Pero bueno, después vemos que llega este nuevo supervisor que se llama Lou Mathieu, que tiene otra perspectiva de lo que sería, o sea, la educación. Eh, Luego de algunos fracasos que él tiene como profesor, él cree que es como la última oportunidad que tiene para cambiar todo esto. O sea, todo el comportamiento de los chicos. Primero, lo que pasa es que los chicos se burlan de él, ni bien llega, le ponen un apodo, y con el director también tiene una problemática, pero bueno, en base a las clases, él logra ganarse esta confianza de los chicos con las clases y cambiar estos logros y comportamientos de ellos. Y bueno, o sea, esto hace que los chicos también con el coro que él forma cambien el comportamiento, ¿no? Después vamos a ver también, o sea, las carencias de la educación que hay en vez de, o sea, ver lo que es la acción y la reacción, o sea, el modo que tenían los profesores, o sea, ¿por qué no vemos la causa y efecto? Al igual que hizo Leo Mathieu en los chicos. O sea, ¿por qué no hacer otras clases distintas o cambiar el comportamiento eh, de, a ver, yo hago esto, ¿qué efecto trae eso? Por ejemplo, esto llevado, o sea, mediante la práctica educativa, lo podemos llevar, o sea, al contexto, qué efecto provocamos dentro del aula en base a una autoevaluación de cómo soy como profesor
qué quiero enseñar y de qué forma, para que se cumpla, o sea, la superación de sí mismo del alumno, el pensamiento reflexivo, crítico, poner en valor o sacar a la luz, mejor dicho, en qué se destaca el alumno, eh, o, o sea, como vemos en la película, ayudar al alumno también a esa autosuperación, también lo positivo que tiene el alumno. Después vamos a ver que seguido, o sea, la tecnología seguido en los textos que vimos, o sea, no aparece mucho en la película, o sea, no va a modificar mucho a la educación, pero sí socialmente y económicamente, cómo sí se puede llegar a modificar, o sea, socialmente en el sentido de cómo los chicos al tener un nuevo comportamiento, o sea, cómo ya va a cambiar la vida de ellos, en el sentido de, de cuando ellos crezcan, capaz que de acción-reacción, cómo les pegaban, maltrataban, o sea, capaz que seguían los mismos pasos o no iban a ser la misma persona cuando o sea, que ellos fueron con Leo Mathieu a él poder cambiar ese pensamiento, eh, cómo mejorar también esa práctica educativa en el sentido de que sin el conocimiento y el control, o sea, de algunas variables, eh, o sea, cómo se puede llegar a mejorar el comportamiento de los humanos mediante la práctica docente, o sea, perdón, mediante la práctica educativa. Y sobre todo ese pensamiento estratégico, eh, si el profesor, en este caso Leo Mathieu, hubiese seguido los pasos, o sea, todas las clases hubiesen sido distintas. O sea, si los profes seguían lo que hacía Leo Mathieu, básicamente. Se puede relacionar esto con otros textos, o sea, en el sentido de no solo transferir, o sea, transferir conocimientos, crear las posibilidades, o sea, esa propia producción y construcción. O sea, acá Leo Mateo está haciendo eso, está creando la posibilidad de que los chicos construyan y produzcan este, ¿cómo decirlo? Esta superación a sí mismo, este pensamiento crítico, está haciendo que los chicos cambien y reflexionen, y ya se empieza a ver más lo que sería la humildad, la tolerancia, la alegría y la esperanza de los chicos. Y, o sea, que el cambio es posible también. Y Leo Mathieu está convencido de que ese cambio es posible en los chicos. En el tema de la curiosidad, eh, que el educando, como decía el texto, termina por entorpecer esa propia, o sea, esa propia curiosidad, quien es autoritario, como pasaba con el director. Eh, y como vimos en las clases también, el ser docente no es solo transmitir los conocimientos, sino, o sea, tendrían que trabajar en la individualidad de cada alumno para potenciar a cada uno de ellos, o relacionar también las posibilidades y no buscando la excelencia, sino que desarrolle todas las capacidades y generar un cambio en él, en los cuales, o sea, se van a tomar como ejemplos a sus formadores.